Saludos amables televidentes, bienvenidos a esta su entrega Dinámica Económica, un programa de economía para todos. Hoy como cada día, a esta misma hora, por este mismo canal. Saludos, Jairon Severino. Saludos, Esteban Delgado, buenas para ti, también para los amigos televidentes, como siempre ahí pendientes de Dinámica Económica, un programa de economía para todos. Dice la Dirección General de Presupuestos que durante los primeros 5 meses de este año el gobierno ejecutó su operatividad presupuestaria y cerró con un déficit de alrededor de 36 mil millones de pesos. Ajá. Sí, en los primeros 5 meses del año. Tomando en cuenta que el déficit programado es de 75 mil millones, sí. Entonces lo que informa el gobierno a través de la Dirección de Presupuestos es que en los primeros 5 meses del año, casi la mitad, ejecutó el 47.5% del tope aprobado. El tope aprobado equivale a 2.3% del Producto Interno Bruto. Sí. Si es así, entonces, bueno, cerró dentro de los parámetros. Cerró bien, porque 3 puntos de diferencia, ¿no? Sí, 3 puntos porcentuales que se puede compensar, 2.5 en el mes de junio. Lógicamente que ahí hay que hacer algunos ajustes, pero son ajustes mínimos. No se desbordó el gobierno en cuanto a el monto del gasto programado o el monto del déficit programado durante los primeros 5 meses de este año. Sin embargo, Jairon, hay que tomar en cuenta que eso no implica que el gobierno no haya hecho, no se haya deteriorado la calidad del gasto. O sea, el enfoque del gasto. ¿En qué se gastó? Yo lo que pienso es que el gobierno violó la ley de presupuesto de ingresos y gastos públicos de este año en cuanto a la asignación de partidas. Y eso tú lo vas a ver cuando someta el proyecto de lo que se conoce como presupuesto complementario, que el gobierno de Danilo Medina se ha caracterizado por someterlo siempre tarde, lo somete siempre cerrando el año, cuando debería ser a mitad de año. Entonces ahí va a haber una aprobación de los ajustes, de las desviaciones que hubo seguro de dinero, para darle más prioridad, por ejemplo, a obras del Estado, o para darle más prioridad, por ejemplo, a pagos de contratos o de empleados temporeros, y ese tipo de acciones que implican un mayor movimiento durante campaña electoral. Pero aparentemente el gobierno no se excedió en cuanto al monto global del gasto. Te puedo hacer una pregunta, Delgado. Dice que el presupuesto de ingresos, que el déficit cerró en 36.064 millones de pesos, equivalente al 1.1% del Producto Interno Bruto. Está por debajo de la mitad, 47.5%, del 2.3% programado de déficit para el año completo. ¿Quién informó eso? Eso lo informó el director de presupuesto, el señor Luis Reyes. Presupuesto es adscrito al Ministerio de Hacienda. ¿Y el Ministerio de Hacienda adscrito a la Presidencia de la República? Bien. ¿Y tú crees que Simón Lizardo? Bueno, pero que es miembro del comité político. Ajá. Y es un hombre de Leonel, de la confianza de Leonel Fernández. Tal vez ajustaron los números, lo arreglaron. O sea, uno tiene derecho a pensar, porque el pensamiento es libre y como tal, sí, porque uno dice, bueno, las cosas se ajustan y hay formas también de tú, ¿cómo se llama esto? Registrar gastos a futuro, porque hay cosas que quizás no haya que implementarlas ahora. Por ejemplo, para nadie es un secreto que hubo un desborde en el gasto público, marzo, abril, primera semana de mayo. Bueno, dice, mira, en este sentido indica que al mes de junio, o sea, al cierre ya de la mitad del año, ya junio, tú sabes, se proyecta que dicho déficit presupuestario alcanzará 39.028 millones de pesos. 39.028 millones de pesos equivale a 1.2% del Producto Interno Bruto, lo que indicaría que serían 51.4% del déficit, de la estimación de déficit completo para el año entero. Entonces, 51.4 al cierre del primer semestre sería un exceso de apenas 1.4%, de 1.4%, que es nada. No, pues estamos bien. Estamos excelentes. A través de un comunicado, DIGEPRES destaca que ofrece los datos en interés de continuar con el fortalecimiento de la transparencia mediante el suministro de información oportuna en lo concerniente a la ejecución presupuestaria, mediante el cual presenta algunas consideraciones sobre el comportamiento del gasto del gobierno central durante el periodo electoral del año 2016. ¿Cuándo fue el último año en que el gobierno operó con superávit? Creo que fue 2007. 2007. Búscate. Sí, creo que fue el 2007.
Un superávit pequeño, pero Sí, superávit. pero pequeño, Lo importante, Delgado, No, es que creo tú creo que también un superávit que sea con un centavo. después de la crisis del 2008, creo que en el 2009 también operó con un superávit, creo, no, si mal no recuerdo. Hay que averiguar eso. Hay que hacer un... Dentro de la crisis. Sí. Tú sabes que... Nos estamos acomodando pero a eso de los déficits y cada año entonces el déficit es mayor, aunque el gobierno de Medina hay que reconocerle la reducción brusca que hubo del déficit de un casi 6.8 o 8% a un 2. No, lo bajó. Estaba programado cerrar en 8.6% y el gobierno lo que hizo fue un esfuerzo extraordinario para bajarlo a 6.5 durante el año 2012, pero iba a cerrar en cerca del 9. O sea, hubo un bajón de más de 2 puntos porcentuales en el déficit durante los últimos 4 meses del año 2012. Que fue el año en Luego, que a partir de ahí, el gobierno se ha mantenido con un déficit operativo de alrededor de 2.5 o 2.4% del Producto Interno Bruto. Incluso para este año será 2.3% del Producto Interno Bruto. Eso es más o menos, señores, sin subirle ni bajarle en términos absolutos, alrededor de 75 mil millones de pesos. Todos los años. Pero eso no incluye los otros 100 mil millones de pesos que hay que buscar para vencimiento de deuda. Financiar vencimiento de deuda. Entonces, el déficit operativo, 75 mil millones de pesos más o menos, un poquito más, un poquito menos. Eso no es ching, tampoco. 75 mil millones de pesos. Tú lo multiplicas por 4, por los últimos 4 años. Eso te va a dar 300 mil millones de pesos. Así, en 4 años. Así no hay toro que llegue a buey. No nos podemos acostumbrar a manejarnos en déficit porque llega un momento en que el déficit se acumula, el déficit como total, independientemente de que cada año tú mantengas la relación igual respecto al producto. Pero el déficit, si seguimos acumulándolo, oye, Delgado, tú estás con un déficit operativo ya disque normal y controlado, pero tú estás buscando dinero por otro lado para financiar ese para déficit. para poder pagar los vencimientos de deuda. Entonces, llega un momento el financiamiento al mismo déficit. Sí, porque se te convierte en una especie de bola de nieve. Eso te iba a va decir. Creciendo. Sí. Y ese es el déficit operativo del gobierno, pero hay un déficit oculto que crece a ritmo de alrededor de 4 mil millones o más de 4 mil, no, más de 4 mil millones de pesos al año, que es el que le transfiere el gobierno al Banco Central, porque fíjate que el gobierno le está dejando de pagarle al Banco Central o de entregarle una parte importante de los recursos correspondientes a la recapitalización. Entonces, esa parte que no le traspasa al Banco Central es una parte que el gobierno lo que está haciendo es prácticamente transfiriéndose una parte de su déficit del gobierno, transfiriéndose al Banco Central, que tiene que cubrirlo entonces con emisión de más deuda. Y por eso la deuda del Banco Central anda por el orden de los 400 mil millones de pesos, Iron. Esos son nada menos que 8.500 millones de dólares. Pero eso es el 70 y algo por ciento del presupuesto. Más del 12% del Producto Interno Bruto. Eso mismo, entonces el 70 y algo por ciento del presupuesto. Del presupuesto. 663 mil, 400 mil. Bueno. Es un monto respetable. Entonces, un monto respetable que va en crecimiento, porque ese también va aumentando como una especie de bola de nieve. Para que la gente tenga una idea, el Banco Central paga todos los años en intereses de certificado, que es lo que se conoce como el déficit cuasi fiscal, en intereses por los certificados o por la emisión de deuda que hace todos los años. El Banco Central está pagando alrededor de 55, 57 mil millones de pesos cada año. Entonces tú le agregas esos 55, 57 mil millones de pesos a los 75 mil millones de pesos de déficit adicional. Eso es operativo. Entonces eso te va a dar más de 125 mil millones de pesos en términos operativos. Pero y lo precioso del caso y de cualquier análisis que vayamos a hacer en este caso es que, Delgado, el problema fundamental se originó en el año 2003. Si en este país hubiésemos tenido banqueros responsables en aquel entonces, porque fueron unos irresponsables, una parte, obviamente. Bueno, los banqueros que quebraron los bancos son irresponsables. Sí. Porque obviamente tenemos una banca responsable. Quebraron el Baninter, quebraron el Bancomercio, quebraron el Baninter, quebraron el Bancrédito, quebraron el Banco Mercantil. Así mismo. Sí, entonces, esos son banqueros irresponsables que algunos, claro, que ya purgaron. Algunos purgaron una parte de la sentencia, otros no. Y ya son personas de la sociedad decente. Y está pasando lo que todo el mundo decía, que venían varias generaciones
pagando ese problema. Sí, y en eso estamos. En eso estamos pagando todavía esa deuda acumulada desde el año 2003 por el aprovechamiento de determinados banqueros irresponsables. Antes de ir a la pausa, perdóname, Domingo. Mira, realmente en el año 2003 y 2004, aquí hubo una prueba de la capacidad de resistencia que tiene el pueblo dominicano, no solo de ver cómo empresarios se burlaban, los banqueros que quebraron los bancos, ¿verdad? Se burlaban de la inteligencia del pueblo dominicano. Señores, pero hay que tener tremenda capacidad de manipular y de tumbar, quiero ser un poquito llano, y de tumbar saco y polvo para ver como una cantidad de personas, obviamente súper aprovechados y que se beneficiaron de esa situación y de ese problema, cómo defendían o defienden a esos señores encorbatados que metieron el país en un problema del que todavía no sabemos cómo vamos a salir. Oh, vámonos a una pausa, vamos a una pausa, lo vemos en breve, Dinámica Económica. Ahí. ¿Es importante la estabilidad financiera? Tu hija se gradúa de la escuela y tienes que buscar dinero para los gastos universitarios. Si guardaste dinero bajo el colchón, esos ahorros no produjeron ganancias o corrieron el riesgo de ser robados o que se dañaran. Probar suerte con pirámides u otros negocios de ganancias fáciles al final no te resuelve y podría dejarte arruinado. Y recurrir al prestamista de la calle te puede salir muy caro. En cambio, cuando hay un sistema financiero estable y confiable, puedes usar distintos instrumentos, tanto para hacer rendir tus ahorros con seguridad y eficiencia, como para obtener los préstamos que necesites, con el fin de cubrir tus gastos o realizar inversiones productivas a un menor costo. Esto es justo lo que procuramos en el Banco Central. Proponemos a la Junta Monetaria las normativas y reglamentos para un funcionamiento eficiente y seguro del sistema financiero dominicano, cuidando que las entidades protejan tus ahorros, manteniendo adecuados niveles de capital y de liquidez, y concediendo préstamos recuperables para que puedan financiar la economía, sirviéndote a ti y a la sociedad. Porque en un sistema financiero sano, solvente y estable, puedes convertir tus sueños de hoy en tus logros del mañana. Campaña de Educación Económica y Financiera del Banco Central de la República Dominicana, por la estabilidad y el crecimiento. De cocina regular a cocina industrial, el negocio nunca se enfría. Amplía tu negocio con el Banco BH de León solicitando un préstamo comercial y paga lo mismo hasta el 2022. Aprovecha nuestra oferta de financiamiento con tasa fija hasta 7 años. Más información en bhdeleon.com.do. Banco BH de León. Cambiemos el mundo, mejorando el tuyo. ¿Te traigo algo, negro? No, está bien, mismo. Papá, espera, papá, tú como que vas muy rápido. Eso no es un juego. Cuando tú quieras hablamos. Mira, papito, eso es lo que te toca. Oh, gracias, ma. Tomar bebidas alcohólicas es para mayores de 18 años. Haz tu parte para crear una sociedad más consciente. Destapa con responsabilidad.
Severino, déjame leerte algo que se publica en el periódico Diario Libre. ¿Qué dice? Dice lo siguiente, dice: la central termoeléctrica a carbón Punta Catalina, que se construye en Baní, bueno, provincia Peravia, Sí. tiene en la actualidad el nivel de cumplimiento de un 90% ¿Qué? en cuanto a su cronograma de trabajo. Pero del total de los dos financiamientos externos contratados, los dos financiamientos aquellos que son por 1.288 millones de dólares, solamente el gobierno ha recibido 270 millones de dólares. Ah, bueno. ¿Y entonces? Entonces, la otra parte ha sido aportada por el propio gobierno, alrededor de 905 millones de dólares. Ah, pero entonces son pagos estos funcionarios, ¿eh? Dice el señor Rubén Bichara en una entrevista o en la respuesta a una entrevista escrita que le enviara el periódico Diario Libre a través de nuestro colega y amigo Edwin Ruiz, que al 20 de junio los pagos realizados por las obligaciones derivadas de la construcción de la obra ascienden a 1.175 millones de dólares. 1.175. Sí, Okay. esa cantidad es la cantidad, pero que esos son los pagos que ha hecho el gobierno. Pero la cantidad facturada al 20 de junio es de 1.220 millones de dólares. 1.220 millones. Entonces, o sea que el gobierno prácticamente no debe. ¿No debe? Lo que debe son 45 millones de dólares al 20 de junio. Y entonces, si tú le restas los 175 millones de dólares, le restas los 270 millones que entraron por los desembolsos de préstamo, entonces el gobierno ha invertido con recursos propios, ha invertido 904, 905 millones de dólares. 44.000 millones de pesos. 44.000, Sí, 45 mil millones de pesos ha invertido el gobierno. Caro, Entonces, qué caro es. ya la planta prácticamente se va a terminar con aportes del gobierno. Pero es qué cara, ¿eh? Pero dice que los trabajos Delgado, es tan cara esa planta. tienen un... No. ¿Cómo que no es tan cara? Bueno, pero si el presupuesto... Déjame calcularte. Pero tan cara, Si el Delgado. presupuesto se calculó originalmente en 1.940 millones de dólares ¿Y ahora, y en cuánto va? y va por 1.220 millones No, pero... y lleva un 90% de ejecución, pues entonces va a salir por menos de 1.940 millones. Yo estoy sorprendido. Es lo contrario. La ejecución va por un 90% en el cronograma de trabajo. ¿Quién dijo eso? Dice Bichara. Bien. ¿Y cuánto se ha invertido? Y se ha invertido 1.220 millones. ¿Y cuánto decía que iba a costar eso? Decían que iba a costar 1.940. Ah, entonces... Pero si se ha invertido un 90%, si se ha construido ya un 90%, O sea, los otros 700 millones no son un 10%. a menos que sea lo siguiente, porque hay que leer claro. Hable, entre líneas. Dice, el nivel de cumplimiento es de un 90% Esa es otra cosa. en su cronograma de trabajo. Eso es otra cosa. Ahora, el cronograma de trabajo está ¿en qué porcentaje? ¿Qué dice? Supongamos que el cronograma de trabajo está En un 45%. en un 45, un 50%. El 90%. Hemos cumplido un 90% del 50% y se ha gastado ya 1.220 millones de dólares. Va a salir más cara. A eso tú tendrías que agregarle el otro 50% más un 10 que todavía te falta Del cronograma. Del cronograma de la primera mitad, lo que equivaldría a un 55%. Eso va a salir 2.300 Entonces podría salir, no, 2.500 millones de dólares. Te podría salir en 2.500 millones de dólares. Eso sí, el cronograma está actualmente en un 50 y de ese 50 se ha cumplido un 90. O sea, ¿cuál es el cronograma? Mira, hemos cumplido un 90%. Es un juego de palabras que hay. Sí, pues tú me dices. Es un juego de Nosotros tenemos un cronograma de trabajo. Dirlo. Tenemos un cronograma de trabajo. Y ese cronograma se ha cumplido en un 90%. Sí. Ahora, ¿a qué nivel está el cronograma? Esa es la pregunta. Con relación al proyecto ¿A qué nivel completo. está el programa? Esa es la Es pregunta. interesante eso. Eso da para editoriales. No, yo voy a escribir un parrafito más o Sí. menos de explicativo. ¿Una observacioncita o...? Es una observacioncita, pues no voy a hacer más porque como se publicó en otro periódico, entonces tal vez el dato, tal vez la sede dio Sí. el dato y el medio no lo tomó en cuenta. No sé, eso puede ser. Pero lo que digo es, tú estás cumpliendo un 90% dentro del cronograma. ¿Cuál es el cronograma? Además, tú puedes modificar el cronograma, Jairo. Tú lo puedes modificar mañana, pasado mañana. Es flexible el cronograma. Dice, bueno, señores, estábamos programados para terminar a finales de 2017. A finales de 2017. Ahora va a ser... a principios de 2018. Ya el cronograma. Ya el cronograma. Y es lo más lógico que suceda después de todos los problemas que ha habido ahí. Que ha habido ahí. Porque fíjate algo que es interesante. Claro, Bichara aclara que no tuvo que devolver los 200 millones de dólares del préstamo.
¿Y qué hizo? Del desembolso. Que eso fue un invento, que eso no era necesario devolverlo, que eso no se devolvió. Y que adicional a esos 200 millones de dólares ha recibido 70 millones. Por lo tanto, ya ha recibido de los financiamientos. Claro, específicamente del pool de bancos de Europa. Ha recibido 270 millones de dólares. ¿Y de Brasil nada? No, de Brasil nada. Entonces, y no hay fecha tampoco. Entonces, Odebrecht, que es la que está haciendo eso, junto con los amigos de Estrella. Sí, de Estrella. Entonces, ¿han tenido que financiar parte de su construcción o el gobierno les ha ido pagando chan con chan? Bueno, aquí dice... mira, esto es interesante, déjame buscar esta parte. No te lo digo. Sí. Te lo digo porque una de las apuestas principales, Delgado, era el soporte de Brasil en la parte financiera. Se recuerda que los brasileños han invertido en este país llave en mano. Y Odebrecht invierte en este país, pero tú sabes que a través de un de financiamiento del Bandex. Por eso nosotros le debemos bastante dinero a Brasil. Bueno, él dice que ha sido que la construcción ha sido posible, los desembolsos con recursos propios han sido posibles gracias a que el déficit del sector eléctrico ha bajado de un promedio de 1.300 millones de dólares a alrededor de 350 o 450 millones de dólares en los últimos 2 años, lo cual ha permitido una holgura para el gobierno. Entonces él dice que dice también que ha recibido una especie de ayuda o asistencia de parte del Ministerio de Hacienda en cuanto a la reasignación presupuestaria para esos fines. Bueno, interesante. Pero no explicó en qué tipo de qué tipo de maniobra o de reasignación ha hecho Hacienda. Pero tú sabes que es un proyecto de Estado, Delgado, entonces es una decisión. No, eso no para nadie. Ya, no lo para nadie. Nadie. Bueno, tenemos que ir a una pausa. Hablemos en breve. Dinámica económica. Atendemos casos, ayudamos personas. El servicio al cliente es lo más importante para nosotros. Tratar a cada persona como un miembro de la familia es nuestra prioridad. Brindar las mejores atenciones es nuestra misión. Yo fui víctima de un fraude electrónico vía internet. Pude ir al banco del cual me fue sustraído el dinero a tratar de que me dieran auxilio. Llegué a ProUsuarios, hice la reclamación formal y para mi sorpresa, la superintendencia resuelve que el banco me devuelva mi dinero, ya tú sabes. Sentí en ProUsuarios un equipo dispuesto a darme servicio. Así me sentí en ProUsuarios. Superintendencia de Bancos de la República Dominicana. Cuentas con nosotros. Ya no hay que hacer malabares. Móntate, múdate y resuelve con los préstamos de la Nacional, con tasas fijas y sin malabares. Así de fácil lo vas a lograr. Compra tu vehículo, tu casa y resuelve lo que desees. Financiamientos disponibles con tasas fijas desde 1 hasta 5 años. Oferta disponible en alnap.com.do. Ciertas condiciones se aplican. Asociación La Nacional, tu centro financiero familiar, donde todo es más fácil. Cada día, muchas somos las mujeres que nos vemos con problemas que no nos dejan ni movernos. Que se sienten como si tuviéramos una montaña encima. Mi mamá y mi abuela me enseñaron que a veces esa montaña no se va a mover, que la que se tiene que mover eres tú. Ellas movieron grandes montañas para que yo llegara a ser lo que soy hoy. El gobierno va a inaugurar el proyecto habitacional de la Barquita, Jairo. Tremendo proyecto. Bueno, se ha invertido alrededor de 4.000 millones de pesos en ese proyecto. Se ha construido... 4.000. Sí, y son más o menos 1.600 apartamentos. 4.000 milloncitos de pesos. 4.000 millones. 1.600 apartamentos, para que hagamos un prorrateo. 1.600 apartamentos
aparte de los apartamentos, está la urbanización, o sea, lotes y servicios. Se construyó escuelas, se construyó guardería infantil, estancia infantil, se construyó una planta de tratamiento de agua, canchas, instalaciones deportivas, locales comerciales. O sea, que no solo son apartamentos individuales, sino que fue toda una ciudad. Sí, área verde. Y cuando tú calculas esos 4.000 millones, te da a un promedio de 2.4 millones por apartamento. Sí. 2.4 millones por apartamento, pero vendiéndole todo. Pero realmente el apartamento es 1.2. No, pero te voy a decir. Y tú metes todo, sí. Metiendo todo, estoy hablando de los 4.000 millones. De la inversión de los 4.000 millones. Pero lo que te digo es que si tú calculas o tomas en cuenta todo lo que se hizo adicional a cada apartamento o adicional a los edificios de apartamento, o sea, estamos hablando de esto, de las escuelas, de la urbanización, de la estancia infantil, del centro de asistencia de salud, de atención primaria. Que con 4.000 millones se construyó una ciudad. Se construyó una ciudad con 4.000 millones de pesos. ¿Y cuánto costó el parqueo de la UAS? ¿Y esa pregunta? No, porque el parqueo de la UAS, bueno, pero eso no es lo mismo. No, pero que me llega a la cabeza que... Bueno, el parqueo de la UAS costó más o menos... Casi 1.000 millones de pesos. Sí, como 900 millones de pesos. En un momento en que los pesos valían más que ahora. Entonces... pero Dios mío. O sea que... Con 4 parqueos... Con 4 parqueos de lo que hay en la UAS, se construye una barquita. Con 4 parqueos. Y 4 parqueos no es nada, ¿eh? No. Porque un edificio de parqueo, señores, eso es un edificio cuadrado, abierto, sin ventana y sin nada. Así mismo. Nada más con no hay aire acondicionado. Nada. Y ya, nada. Y tú me dices que con 4.000 tú construiste un pueblo. Una ciudad. Una ciudad, un pueblo. Claro, por una cosa bien urbanizado. Claro, eso tiene muchos asuntos, Jairo. Por ejemplo, mira el caso de quien estaba encargado de ese proyecto. Era un empresario del sector privado. Así es. Que no se va a arriesgar. No. Atento a que apoya al gobierno, apoyó a Danilo y amigo de Danilo. No se va a arriesgar a desacreditarse. Él, su negocio y su nombre. La familia. Pues estamos hablando de González Cuesta, González Cuadra, la familia. De González Cuadra, la familia. Sí, que son los dueños de CCN, el Supermercado Nacional. Entonces este hombre es empresario, él apoya a Danilo. Es amigo de Danilo. Danilo dice, mira, tengo este proyecto, tú te vas a encargar de eso. ¿Cómo va a ser presidente? Entonces, el hombre se fajó ahí y se encargó de eso. Sí. Ahora, Danilo dio un palo con eso. Sí, es cierto. Porque despolitizó el proyecto, pero aparte de eso lo puso en manos de un empresario que no se atreve a poner en juego su trayectoria por cualquier maniobra rara. Imagina que hubiera puesto eso en manos de un político. Ay, tuviera el lío ahora. Y los beneficiarios quejándose en los medios. Claro, tú no has visto a nadie con un cartaloncito ni quejándose. Porque se está haciendo como debe ser. O sea, lo importante de esto es cuando las cosas se hacen bien, Jairo. Fíjate, pero que me llama mucho la atención. Y también eso te dice que... no se me sale a la cabeza. Eso también te indica, Jairo, que en el país se pueden hacer las cosas bien. Se puede. Pero no se me sale a la cabeza, Delgado, que un parqueo en Agua costó casi 1.000 millones y que tú con 4.000 hiciste un pueblo con todo, incluyendo planta de tratamiento, con todo. Bueno, pero el jefe de la policía dice que se ahorró 1.200 millones de pesos este año. En gasolina y combustible y otras maniobras. O sea que con 4 años de ahorro de la jefatura de la policía se hace otra barquita. Señores, gracias por el placer de su sintonía. Será hasta una próxima Dinámica Económica.